Entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. 2 de la tarde con 5 minutos y ahora vamos con una entrevista. Esta tarde les agradecemos que nos acompañen en este foro a Lorena Suárez Álvarez y también a Tania Arteaga, que nos vienen a compartir acerca de los resultados de una encuesta que se estuvo aplicando relacionada con el transporte público y la seguridad. Bienvenidas ambas. Gracias. Pues justo que nos compartan de dónde nace la idea de implementar esta encuesta y también un poco de los resultados que se tienen. Claro, pues mira, esta fue una encuesta que se hizo como parte de la investigación que desarrollé en el doctorado en Innovación, Tecnología y Hábitat, en donde en conjunto con Mar Covarrubias nos dimos cuenta de la necesidad de generar bases de datos enfocadas a este tema de entender cómo la violencia y el acoso sexual afectan la movilidad de las mujeres en específico y sus vidas cotidianas. En este sentido, pues, ¿qué resultados ahora se tienen con esta encuesta? Bueno, pues fue una encuesta que se hizo en 2023, en marzo, ya hace 2 años, y bueno, la diseñaron entre Lore y otras compañeras, y bueno, a mí me tocó analizar los resultados. En total fue una encuesta que se hizo mayormente de manera virtual, pero también de manera presencial. Principalmente en la parada de la Mega de Zaragoza. Okay. Y bueno, fueron en total de 264 mujeres entrevistadas. Y bueno, de ese total, el 58% usan el transporte público de manera total o parcial, que son 155 mujeres. Y la mayoría de esas mujeres estaban entre los 19 y 22 años, cubrían el 54%, seguido de las mujeres entre el 30 y 40 años, que cubrían el 22%. Y bueno, la primera pregunta relacionada, o la primera pregunta que salió fue, ¿qué tan segura te sientes en el transporte público? Se midió en una escala del 0 al 5, donde 0 es nada segura y 5 es muy segura. Y bueno, los resultados oscilan entre el 2 y el 3, sumando más o menos un 71% que se siente nada segura o muy poco segura, ¿no? Que 2 o 3. Y bueno, también nos preguntamos que si tienen miedo a ser agredidas sexualmente en el transporte público. Igual se midió una escala de siempre, nunca, casi nunca, algunas veces y ya total. Y las respuestas fueron que algunas veces el 30% y siempre el 32%, sumando un 60%. O sea, en general, la percepción es que siempre nos sentimos seguras, ¿no? El 60% de mujeres nos sentimos inseguras en el transporte público. Y bueno, la siguiente pregunta era una pregunta que decía, ¿qué nos hace sentir miedo en el transporte público? Esta fue una pregunta muy interesante porque es una pregunta abierta donde las mujeres puedan meter qué les hace sentir miedo, puedan meter varias respuestas. Y bueno, al final se tuvo que fueron 489 palabras en total y la más sonada fue el sobrecupo. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos habla de la poca frecuencia de los camiones. Entre más se tarden, más gente se hace y más gente se sube al camión. Y también un poco tal vez de la falta de unidades, ¿no? Entonces ahí habría que ver ese tema directamente con la AMEC, que es la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, claro, para evitar ese tipo de sobrecupos, ¿no? Que sí puede ser muy incómodo, más ahora en horas pico. Y bueno, preguntamos también que si han tenido alguna experiencia relacionada con sexual, de acoso sexual a lo largo de la vida. Y bueno, las mujeres dijeron que sí en el transporte público al 20% y el 53% dijeron que sí en ambos, siendo ambos el transporte público y espacios públicos, sumando un 73% de las mujeres, ¿no? Y bueno, preguntamos también que cómo estábamos cuando nos sentimos acosadas. Y bueno, han sido la mayoría solas, el 57%, y el 3% estaba acompañada, y iban solas o acompañadas el 40% de las mujeres, ¿no? Para esto preguntamos si han tenido experiencias el año pasado recién de acoso sexual, o sea, en 2022, y las mujeres, solamente el 31% contestó que no. Significa que el otro 70% sí, en espacios públicos, en el camión o en ambas, ¿no? O sea, es mucha la incidencia. Y bueno, también tenemos como ¿qué nos hace sentir inseguras? Esas son respuestas que nosotras propusimos, o bueno, que las diseñadoras propusieron. Y la más concurrente fue miradas morbosas, ¿no? Miradas morbosas seguidas de comentarios obscenos, tocamientos, manoseos innecesarios, con 94 incidencias. Y bueno, han tenido también incluso se han exhibido frente a las mujeres, dijeron 39 personas, 39 incidencias.
han visto pornografía al lado de nosotras e incluso han tenido como eyaculaciones los hombres en transporte público. No solamente fueron 6, pero no debería de pasar eso, ¿no? Claro. Y bueno, preguntamos también en qué horarios nos sentimos más vulnerables o más acosadas. Y bueno, aquí estaba temprano, muy temprano, en la tarde, en la noche, en el día, mediodía, y todas tuvieron incidencias, pero donde más sentimos como peligro o experimentado esas situaciones es muy temprano, con el 9%, en la tarde o en la tarde, tarde-noche, y en la tarde el 23%, pero en general todo al transcurso del día se siente como peligroso, ¿no? Ahora, todas estas cifras que ustedes recaban con esta encuesta, ¿en qué panorama nos deja pues aquí el estado de Querétaro, ¿no? Saber qué son estas situaciones que están viviendo en general pues las mujeres con estas cifras que ustedes recaban. Pues mira, antes de contestar esa pregunta es importante entender que en Querétaro todavía no tenemos este tipo de cifras de manera oficial. Entonces no contamos con información relacionada. Nosotros hicimos esta encuesta tomando como ejemplo la encuesta sobre la acoso y violencia sexual en transporte y otros espacios públicos que hizo ONU Mujeres. ONU Mujeres, en conjunto con ONU Habitat, genera el programa de ciudades seguras para mujeres y niñas, y hay distintos países que se han vinculado. México es uno de ellos, la Ciudad de México en particular, y en 2016 empieza Torreón, Puebla, Guadalajara y otras ciudades más. Querétaro todavía no se suma a esto. Entonces, esto es un esfuerzo que nosotras estamos haciendo, viendo ese espacio, ¿no? Donde no tenemos información sobre cómo se mueven y qué necesidades tiene la mitad de la población. Entonces, después de ver estas cifras, sin duda, pues es muy alarmante, ¿no? Porque si entendemos la movilidad como un derecho puerta que nos permite acceder a un trabajo digno, a educación, a un sistema de salud o incluso a una alimentación variada y nutritiva, se está limitando el pleno ejercicio de nuestro derecho a la movilidad. Claro, y ahora esto que comentas me parece muy importante, ¿no? ¿A qué se debe esta falta de encuestas y que también tengan esta perspectiva, ¿no? Que es muy relevante la perspectiva de género? ¿A qué se debe? Pues es un sesgo de conocimiento histórico, diría yo. Hasta 2010 más o menos empiezan a dividir las encuestas a razón de género para entender justamente que las experiencias de movilidad son diferenciadas. Hay muchos elementos, ¿no? El nivel socioeconómico, el nivel educativo, pero sin duda el género es algo que atraviesa y que genera experiencias de movilidad diferenciadas. Claro, ahora ya se tienen estos resultados. Me comentas que también tiene que ver con este estudio que tú haces como parte de tu doctorado. Ahora, ¿qué se espera con estos resultados? De alguna manera, buscar algún diálogo con las autoridades, alguna mejora también para las mujeres, por supuesto, dentro del transporte público. ¿Qué es lo que estarían buscando ahora? Pues mira, de mi parte, justamente hoy que estaba leyendo, para retomar un poco el tema, como dijimos, esta encuesta se hizo hace algunos años, creo que es súper importante acercarnos a la Secretaría de la Mujer y también a AMEC para decir, es súper importante tener información al respecto. Ya está en la ley, ¿no? En la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, artículo 29, 31, 33, ya hablan sobre la necesidad de incluir las necesidades particulares de las mujeres y de la movilidad del cuidado, temas también de seguridad y perspectiva de género en los transportes y sistemas de movilidad. Entonces, de mi parte, eso es lo que me gustaría hacer, acercarnos y ver si es posible de alguna manera vincularnos a este programa de ONU Mujeres. Y bueno, aquí ya hicimos el primer paso, ¿no? Ver si esto se puede de alguna manera formalizar y generar un impacto mayor. Claro, de estos también, por ejemplo, de estos resultados que pues ya se cuentan, preguntarles brevemente también, ¿son datos de la capital queretana o de algunos otros municipios? Son datos de Querétaro en específico. Como dijo Tan, esta encuesta la hicimos principalmente en línea y buscando un poco representatividad, tener una muestra representativa. Con esta cifra estamos llegando al 70% de confiabilidad. O sea, todavía no estamos al 100% porque, bueno, no tenemos ni el tiempo ni los recursos porque somos estudiantes y asociaciones civiles organizadas, pero sería ideal, ¿no? De esta manera también lograr generar un fondo público que se enfoque en generar este tipo de información que sin duda es fundamental para la toma de acciones y diseño de estrategias. Ahora, en esta encuesta también no sé si retomaron algún tema que tenga que ver como zonas donde las mujeres se sintieron más peligrosas, más vulneradas, por ejemplo, en las estaciones de transporte público, en ciertas zonas de la ciudad donde toman el transporte. No sé si eso también se recabó. No hay una pregunta como tal en No, eso, ¿no? zonas de la ciudad no, pero sí nos enfocamos en horarios y en espacios públicos, por ejemplo, plazas comerciales, calles, puentes,
calles en general, es espacio público y transporte público en Sí, general. aunque en general solamente esta encuesta fue enfocada en las preguntas que se toman a partir del transporte público, de usuarios del transporte público. Exacto. En específico esta encuesta o estos resultados analizados. Incluso hubo una respuesta donde, una pregunta donde la pregunta decía que si te sentías segura en la unidad y si confiabas en el chofer del transporte público, ¿no? Y bueno, muchas personas contestaron que no. Incluso también decían que les daba miedo a veces que antes, en las unidades de antes, tenían las ventanas estaban polarizadas. Digo, a mí eso nunca me causó miedo, pero hay mujeres a las que sí les hace sentir miedo, ¿no? Entonces, incluso en cómo es la unidad, deberían como de preguntarnos, ¿no? O pensar cómo nos sentimos dentro de la unidad, ¿no? No tanto de manera física, pues. Claro. Ahora, con este contexto, con los resultados, también con esta posibilidad, ¿no?, de tener algún acercamiento con las instituciones, que nos compartan cuáles serían los puntos principales que se deberían de atender, sobre todo para erradicar este tipo de violencias que las mujeres viven, pues por lo menos aquí en la capital queretana. Bueno, Bueno, pues, perdón. No, adelante, Como adelante. te había comentado, y yo coincido totalmente, porque yo estoy usuaria de transporte público, decía aquí, y los números no mienten, que lo que más les hace sentir agredidas o vulnerables es el sobrecupo. Entonces, en ese sentido, te decía yo que este sobrecupo es una muestra, es un reflejo de que hay pocas unidades o de la frecuencia de los camiones, ¿no? Entonces, esto es como una cosa lleva a la otra, porque si los camiones se tardan mucho en pasar, se junta mucha gente, y se junta mucha gente, se sube mucho el camión y quedamos muy amontonadas todas. Entonces, yo siento que ese es como el punto clave. Y además, otra cosa, independientemente ya hablando como de hombres y mujeres, pues si el transporte público es más frecuente, llegamos más pronto a casa, ¿no? Tenemos más tiempo de calidad para poder disfrutar, porque si te esperas 40 minutos en un camión, en un transcurso tal vez de 20 minutos, te esperas dura más tiempo esperando que tu trayecto en general. Y es tiempo que al final del día, pues, puedes ocuparlo en otras cosas, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema. Me parece que es la cantidad de unidades que puede haber. También el tema de la movilidad del cuidado. O sea, muchas veces las mujeres somos responsables del 74.8% de las horas destinadas al cuidado, 50% de nuestros trayectos de movilidad tienen que ver con trayectos de cuidado. Eso significa que vamos acompañadas de niños, personas mayores, personas adultas con alguna discapacidad, con alguna enfermedad, y eso sin duda también, aunque no es central, pero repercute, ¿no? Si además de todas estas dificultades no nos sentimos seguras, eso también limita nuestros derechos y los derechos de personas dependientes que deberían ser prioritarias. De acuerdo con la ley, lo son. Por último, ¿dónde se puede encontrar más de esta encuesta? No sé si ya se tiene publicada o para también la ciudadanía poder conocer más de estos temas. La vamos a publicar justamente en nuestras redes sociales. Una es en Instagram, se llama Aves de Ciudad, y la otra es de Cuidanda.qro. Bien, pues ahí está para que también la ciudadanía pueda revisar estos temas que son muy importantes y que justo pues también ustedes le están dando visibilidad, ¿no? El tema del género en la movilidad, que pues también es algo fundamental. Por último, no sé si desean agregar algún comentario final. Pues solo seguir nuestras redes, que como dijo bien Lore, somos activismo voluntario. Hacemos todo esto porque queremos una ciudad más justa para todas y para todos, en todos los aspectos, ¿no? Claro, y sin duda, mientras más gente se una, pues tendremos más peso. Claro, pues ahí están. Nosotros les agradecemos esta tarde que nos hayan acompañado en este espacio informativo. Aquí en Presencia Universitaria le agradecemos a Lorena Suárez Álvarez y también a Tania Arteaga, quienes nos han presentado los resultados pues más importantes de esta encuesta. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con más.